abrazo a todos los que nos ven a la distancia. Gloria a Dios. Aquí desde Master Row en español. Segunda parte. Y después de la resurrección, ¿qué sucedió? A muchos ya se nos olvidó lo de la resurrección. Ya parece como que eso es una noticia antigua. Como que eso ya ahorita no importa. Importa algo más. No, es importante afirmarnos rápidamente. Quiero que recordemos algo de lo que vimos la semana pasada. Amén. Recordemos primeramente que la resurrección de Jesucristo no es una doctrina que crees en una razón, algo que yo entendí, algo que yo me imaginé, o que puede mantenerte solamente practicándolo cada vez o una día al año. No, la resurrección es algo firme que nos permite afirmarnos en su voluntad. Amén. Y la firmeza con la que vemos las cartas, por ejemplo, las cartas paulinas, lo que Pablo escribe, no hace referencia a esa firmeza a un esfuerzo humano, sino a una convicción de lo que Dios hizo. Porque mucha gente a veces confundimos. Es que yo voy a hacer esto para algo. Esfuércese y sea valiente. Pero lo que trae cambio a nuestra vida es la convicción de lo que tú has creído. Porque en los momentos difíciles no te va a sacar adelante ni la emoción ni la motivación, sino la convicción. Y que usted pueda decir: yo sé en quién he creído. La Biblia nos dice que debemos de estar listos para el día difícil, para el día malo. Y eso no se logra siendo perezosos, sino diligentes. Cada día yo tengo que estar listo, porque yo no sé lo que va a suceder el día de mañana. Decía nuestra hermana Natasha en su testimonio. Nadie estamos preparados, pero sí debemos de estar listos para presentar defensa en lo que requiera. Que alguien te pregunta, que alguien te cuestiona, que alguien te dice, vas a dar una palabra, alguien va a orar por ti, como decía nuestro hermano. Ore por mí. ¿Qué le vas a decir? No, espéreme, déjeme ir a decirle al pastor. No, usted en ese momento tiene que confiar que la gracia de Dios es suficiente para lo que usted necesite. No podemos esperar. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, ¿y qué vamos a decir? Y Jesús les dijo: no te preocupes, el Espíritu Santo te dará la palabra en el momento. Porque no es nuestra fuerza, no es lo que yo puedo saber. Amén. No es qué tan inteligente es una persona, sino qué tan comprometido es con el Señor. Qué tanto tu convicción, tu fidelidad al Señor primeramente. Porque cuando eso entra en un orden, todo lo demás tiene sentido. Pero a veces le queremos hacer al revés. Queremos ser todo lo mejor y al Señor no honrarlo de acuerdo a su nombre. Rápidamente, vamos con el primer texto. Lucas capítulo 24 del 13 al 21. De hecho, este capítulo de Lucas 24, mientras usted lo busca, habla de la resurrección. Todo el capítulo. Así como también Primera de Corintios, capítulo 15 también habla de la resurrección. ¿Ok? ¿Cuál es la serie? Y después de la resurrección, es la segunda parte. La primera parte de Lucas 24 es la historia que la mayoría ya sabe. Las mujeres fueron muy de mañana. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Vimos después otra parte y ahora vamos al versículo 13. Si usted lo analiza, le estoy dando solamente porciones para tratar de abarcar lo más que se pueda. Amén. Ok, Lucas capítulo 24 versículo 13. Vamos adelante. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Cuántos han escuchado hablar del camino a Emaús? Pero muy poco, ¿verdad que no? Muy poco. Eso casi no es algo que se... No, que en el camino de Emaús, ahí está la escritura, en Lucas 24 específicamente. E iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ojo, póngale mucha atención a esta historia, porque yo quiero ver algo de lo que Jesús hizo después de la resurrección y que a lo mejor muchos ni siquiera lo han leído, pero ahora usted va a tener la oportunidad de tratar de entenderlo un poco mejor. Porque esto es algo que sucedió después de la resurrección, pero que pareciera que eso como que lo brincamos. No, eso que pasó, ahí lo dejamos. No, toda la palabra, todo el consejo tiene un propósito de Dios y no podemos ignorar nada. E iban hablando entre sí. Bueno, 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿cuántas personas iban? 2. Póngale atención a la historia. Jesús mismo, ¿qué? Se cree. Esto usted no lo va a encontrar en la escritura, ¿ok? Pero póngale mucha atención a esto. Que iban las 2 personas caminando, se cree que Jesús mucho antes ya iba ahí con ellos. Yo le pregunto, ¿eso dice su escritura? No, eso es donde usted tiene que escudriñar, investigar, hacerle preguntas al texto. Eso siempre se lo voy a dejar con un recordatorio, que aunque ya no esté yo aquí, usted va a decir, el pastor siempre decía, hágale pregunta al texto y usted va a investigar más. Se cree que estos 2 hombres iban y que Jesús los iba escuchando. Y en el momento que Jesús creyó conveniente fue cuando él intervino. Pero ¿a cuál Jesús está aquí? Al resucitado. Ojo, hay una gran diferencia al que todavía estaba encarnado y al que estaba resucitado. Y eso a veces como que no le damos importancia. Entonces ya entendió esa parte. Imagínense, Jesús estaba ahí escuchándolos. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Hablaban y discutían entre sí. Ojo lo que dice el texto. Hablaban. Bueno, ahí en esta otra versión nos ayuda mucho. Hablando entre sí y preguntándose el uno al otro. Había cierto plática o conversación un poquito importante, interesante, profunda. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínense nada más esa escena. Que usted va a su casa y que Jesús se acerca ahí y los va escuchando. Versículo 17, ¿sí? Colabóreme, ¿sí o no? 16. Mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Ahí dice en esa versión, embargados, o sea, para que no le conociesen. ¿Quién provocó eso? El Señor. Yo necesito primero detenerles un poquito, porque aquí hay un plan maravilloso. Pero seguimos adelante. 17, ahora sí, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué fue lo que les preguntó el Señor? Esa parte me gusta. Yo le pregunto, ¿cómo Jesús se dio cuenta que estaban tristes? Él lo sabe todo, pero obviamente, en la plática también nos da alguna idea. Obviamente Jesús lo sabe todo, eso no necesitamos algo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Tristes. A veces cuando no le ponemos atención a ello, a esos detalles, perdemos mucho de la riqueza por lo cual Dios nos dio esa palabra. Pero qué bueno que está aquí, diga, me felicito. Bueno, yo lo felicito también. Amén. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿cómo? Cleofas. ¿Cuántos habían escuchado de Cleofas? Bueno, y ahora ya sabe que en el camino de Emaús iban 2 y el primero que ya ahora vas a ver algo más, que solamente fueron de madrugada a la tumba, que eso es lo que siempre usted sabe. No, hay que escudriñar un poquito más. Le dijo, ahora Cleofas le hace una pregunta, como que Cleofas era un poquito más aventado, más directo. Tú me hiciste una pregunta, ahora yo también te hago otra pregunta. ¿Eres tú el único forastero? Fíjese, hasta aquí no lo ha conocido, acuérdese. En Jerusalén
¿que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en este día? O sea, ¿eres tú el único que no sabes? Ahí esta versión dice peregrino, uno que viene de afuera. ¿Que en ellas han acontecido en estos días? 19. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué cosas? Yo le pregunto, ¿por qué Jesús les dice eso? ¿Cómo Jesús les dice qué cosas? Imagínense a Jesús, van ellos dos y usted imagíneselo. ¿Qué cosas? ¿Cuáles cosas? Le pregunto, ¿por qué fue esa la respuesta del Señor? ¿Por qué? Pregúntese, o sea, hágale preguntas. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿O qué Jesús no sabía? Pues si él. Imagínense que yo le decía, hermana Ana, usted trae un saco rojo. Pues como que no tiene sentido. Pero recuerde que en la Escritura todo tiene su plan. El problema es que nosotros a veces estamos como estos dos hombres. Caminamos. No creo que voy a caer aquí, ayúdenme. Caminan así. O sea, leemos el texto y ya. Y muchos ni siquiera lo conocen. Dígame si no es triste eso. Amén. Pero qué bueno que está aquí. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno. O sea, Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos, pues de Jesús. Pareciera como una conversación sin sentido. Pareciera, cuando lo vemos sin entendimiento. Fíjese, ahora mire la respuesta de ellos. ¿Ok? Jesús les dice, ¿qué cosas? Pregunta. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Es verdad eso? ¿Ok? Ya sabemos que Jesús se crió en Nazaret, pero no nació en Nazaret. ¿Dónde nació? En Belén. De hecho, yo los primeros años yo tenía esa confusión. Pensé que Jesús había nacido en Nazaret. ¿Ok? Bueno, y luego es más complicado cuando te dicen de Galilea. Entonces dije, bueno, ¿dónde nació? Nazaret. Ok, bueno. ¿Que fue varón qué? Yo le pregunto, ¿hasta aquí ellos están diciendo algo incorrecto? No. Póngale atención. Primero él dice Jesús Nazareno, está diciendo la verdad. Que fue varón profeta, así es. Poderoso en obras. ¿Es correcto? Amén. Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ahí ellos conocían del Señor. Todo lo que están diciendo específicamente tenían, digamos, cierto entendimiento. Y están siendo precisos con respecto a Jesús. ¿En qué me quedé? Dígame. 20. Y luego siguen diciendo, ellos sabían esto y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí viene una parte que de hecho la puse en la página el domingo para esta predicación. 21. Pero nosotros, ¿quién? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel o el que venía a libertar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Lo digo en ese tono porque creo que más o menos fue la idea de ellos. Venían tristes, conocían algo del Señor y luego dicen, y todavía pensábamos que le iba a libertar a Israel. Ya pasó 3 días y no pasó nada. Amén. ¿Entendió la parte? Ahora explíquemela. ¿Qué nos dice esto? Que estos hombres sí tenían cierto conocimiento de Jesús, pero no se les había revelado conforme al propósito de Dios. Decían que era un varón perfecto, poderoso en obras, está diciendo todo. Pero ellos querían que Dios obrara
de acuerdo a su voluntad. Y ese es uno de los problemas. Por eso esta enseñanza de estos hombres es poderosa. Pero lamentablemente a veces eso yo no lo escucho. A veces nos sucede a nosotros. Conocemos algo del Señor. Mire, voy a tomar varios ejemplos de estos dos hombres y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, para que vea que esto es bien sencillo de predicar. Estos dos hombres no lo reconocieron, ¿sí o no? Pero conocían algo del Señor. ¿Y cómo estaban? Tristes. A veces así le sucede a mucha gente. Están tristes porque las cosas no salieron conforme a su voluntad. ¿Ellos qué dijeron? Es que nosotros pensábamos que Él era nuestro libertador. Y sí es el libertador, pero no a como ellos pensaban. ¿No le ha sucedido a usted que algo sucede y no sucedió como yo pensaba? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Yo qué sirvo? Y empieza la historia. En lugar de decir, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Dios dio, Dios quitó. ¿Cuál es la tristeza? La tristeza es porque pensamos que Dios tiene que obrar cada vez que nosotros pensamos cómo Dios lo quiere para mi vida y no conforme a su propósito eterno. A mí me va a dar paz. Amén. Si no recuerda el profeta Habacuc, aunque no haya ni un animal en las corrales, aunque la vid no dé su fruto, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Porque él entendió que el gozo verdadero viene de descansar en el Señor y no en lo que yo quiero. Es que yo quería un saco guindo, me regalaron unos pastores unos sacos y el más que me gustaba era uno guindo. Y yo no sé cómo, estábamos aquí un sábado, creo que la hermana estaba aquí también, y eso necesitaba un saco para algo, no sé. Y le dije, me dice, ese color, pero no lo he podido encontrar. Le digo, pues pruébatelo. Pues yo no sé cómo, yo creo que Dios sobró y le quedó, ¿verdad? Porque él está más alto que yo. Y me dice, este está perfecto, préstamelo. ¿Y sabe qué le dije yo? Te lo regalo. Y luego la gente me decía, pastor, pero ese era el más bonito, a mí también me gustaba. Pero yo sentí de parte de Dios, ¿verdad? Y me dio paz. Amén. Lo recibimos de gracia lo dimos. Ok. Estos hombres, ya dijimos, estaban tristes, estaban preocupados, conocían algo del Señor y ellos querían que Jesús viniera. Acuérdense que la expectativa del pueblo de Israel era que Jesús viniera, derrotara al imperio romano con tanques, con ejército, pero ese no era el plan de Dios. Y muchas veces a Dios nos sucede también a nosotros. Cuando tenemos una situación, imperio romano, oposición, circunstancia a nuestra vida, no lo haga literal, sino simbólico. Entonces nosotros queremos que Dios quite la enfermedad, que Dios quite el problema. Y Dios está trabajando de otra forma con nosotros. No es que la solución sea quitarte la situación, sino aprender en medio de la situación a confiar en el Señor. En medio de lo que te dice el doctor, seguir sirviendo. Pastor, pero no es fácil. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí es donde descansas. De otra forma, ¿qué vas a hacer? No puedo, está muy complicado, el doctor dijo esto. Y aquí, así nunca vamos a poder experimentar la plenitud del Señor. Amén. Ok. Ya terminé con la parte de los evangelios acerca de la resurrección. Ok. Ya. Ahora tenemos que avanzar a algo más. Primera de Corintios 15. Del 12 al 22. Este está largo, pero le recomiendo, lea todo Lucas 24, todo Primera de Corintios 15, todo, y se va a dar cuenta. Amén. Así que póngale atención. Amén. Póngale atención para que aprenda. Amén, amén. Póngale atención, porque no quiero que se pierda ninguna de estas palabras, porque es la palabra del Señor para nuestra edificación. La semana pasada, antes de comenzar,
le doy un recordatorio, una introducción. La semana pasada leíamos una parte de Primera de Corintios 15. Hoy le vamos a sumar otra porción, ¿ok? Primera de Corintios 15 es el capítulo más largo y más poderoso que Pablo escribió sobre la resurrección. Imagínense. Y yo solamente escucho que se habla de la resurrección de los evangelios. Pero ¿cómo? Entonces, ¿esto dónde lo dejamos? ¿Lo guardamos? ¿Lo dejamos a un lado? ¿O lo estudiamos, como estamos haciendo hoy? Y más poderoso que Pablo escribió sobre la resurrección de Jesucristo. No la resurrección como un concepto religioso, que a veces la gente así lo toma. Ojo, sino como un evento real y decisivo en la historia humana. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. En pocas palabras, si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Todavía nosotros estuviéramos en pecado, muertos y separados. Tan fácil como eso. Si Cristo no resucita, estamos muertos, estamos perdidos. Se acabó, no hay historia, no hay nada que hacer. Pero gloria a Dios que el Señor resucitó y el Padre lo resucitó con poder. De eso hablaré la otra semana y ahí concluyo la serie. Amén. Así que póngase pilas. Pablo argumenta, ahorita entramos a los versículos, pero quiero que le dé una introducción, que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene fundamento. Miren la importancia de la resurrección. Pero si resucitó, todo cambia. La muerte perdió, el pecado perdió, todo nos dio la victoria sobre todo. Hay una victoria. Amén. Y el que vive en Cristo vive como un más que vencedor. O sea, sí tiene mucha importancia. Ahora, 47 versículos de Primera de Corintios 15 construyen este argumento de la resurrección. Y al final de todo esto, Pablo llega al versículo 58 y empieza con dos palabras que cambian todo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo con el Señor no es en vano. O sea, nos dice, la resurrección te asegura la victoria. Por consiguiente, yo más que vencedor, yo debo de servir al Señor, confiando ya en lo que ya Dios me otorgó, no por inseguridad. O sea, yo no voy a servir al Señor para que me sane, para que me acepte, sino como ya me dio la victoria, entonces yo voy a servir al Señor y además Dios me lo va a recompensar. Porque ya lo entendí. No estoy como aquellos hombres. ¿Cómo se llamaba uno? No ando como Cleofas, sino ya soy un entendido. Amén. Amén, amén. Pero déjale doy otro punto. La resurrección de Cristo no es solo una doctrina que crees. Es la razón específica por la cual puedo mantenerme firme. Es una causa y un efecto. Sin la resurrección no hay firmeza en ella. No hay nada que te pueda mover. La firmeza de Pablo que pide, ya dijimos, no es el esfuerzo, sino una convicción. Amén. ¿Por qué? Porque el saber, esto sí apúntelo, recuérdelo, grábelo, no sé. Ojo con esto. El saber, ¿el qué? Pero dígalo fuerte. ¿El qué? El saber viene antes del no te rindas. Y la certeza antes que el compromiso. Otra vez, el saber viene antes del que no te rindas. Porque si yo ya sé que resucité con poder, en victoria, ¿por qué me voy a rendir? Pero si yo no lo sé, va a ser muy fácil ¿qué? Pues dígalo fuerte, hermana Ana, que me rinda. No, el saber viene antes de no rendirse y la certeza antes que el compromiso. Yo primero tengo que estar seguro para poder comprometerme. Yo me voy a comprometer en una causa que no entiendo. No te va a funcionar. Porque en medio del proceso va a haber situaciones, va a haber días malos, va a haber situaciones. Pero si yo ya estoy firme, nada me va a desviar del blanco fijo. ¿Ok? Ahora sí entramos a 1 Corintios
¿cómo se llama? 12. Sí, amén. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Rápidamente le aclaro, en el contexto de aquel tiempo había personas que no creían en la resurrección. Ellos decían, no es cierto, eso no existe. Okay. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Y luego, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es ¿qué? Vuestra predicación. Vana también es vuestra fe. Ojo, versículo 15, ayúdeme. Y somos hallados como falsos testigos de Dios. Imagínense, póngale atención. Porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, otra vez, ojo, lo repite 2 veces. Yo la primera vez dije, ¿lo estoy poniendo otra vez igual? Me confundí aquí al escribir. No, otra vez dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire lo importante de entender la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, nosotros estaríamos todavía muertos. Versículo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los anteriores que murieron en Cristo, entonces también están muertos. Pero no. 19. Hijo, esto la voy a saborear como no tiene idea usted. Pero quiero que le ponga mucha atención. Si en esta vida, ¿en cuál vida? En esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más ¿qué? De conmiseración de todos los hombres. En esta versión dice, los más ¿qué? Miserables. ¿Cuántos miserables hay aquí? Qué bueno que no dijo, no, yo no. ¿Ok? Imagínense esta palabra. De hecho, en Reina Valera la pusieron muy suave. Pero realmente dice que seríamos los más miserables de todos los hombres. Pregunta, ¿ya lo había leído usted esto? ¿Ya lo había entendido? Porque hemos hecho de la resurrección un asunto religioso y no un asunto de entendimiento. Le voy a decir algo que lo va a desafiar. Amén. Pero que lo va a desafiar fuerte. Porque para eso la palabra viene, para desafiarnos, para confrontarnos, no para que usted se quede igual. ¿Está listo? Lo estuve meditando mucho, dije, ¿lo digo o no lo digo? Pero hay que decirlo. Los apóstoles no celebraban como nosotros la Semana Santa. Usted no lo encuentra eso en la Biblia. Ellos no celebraban un día de resurrección. Eso no lo celebraban ellos. Ellos vivían la resurrección de Jesucristo todos los días. Vivían, no celebraban. ¿Y qué nos ha hecho ahora la religión? Yo solamente lo celebro. Porque hoy día de resurrección, la coneja, los huevitos, y el otro año, otra vez. Pero no se vive la resurrección. Y eso nos desafía, porque usted predica eso y el pastor está diciendo que está mal. No, yo no estoy diciendo que sea malo, usted celébrelo. Pero celébrelo todos los días. Entienda de perdido lo que significa la resurrección. No nada más un día. Amén. Los apóstoles la vivieron todos los días. ¿Ok? Antes de llegar al 20 y el 22, quiero leerle del 17 al 19 en otra versión, para que le quede muy claro. Amén. En la traducción lenguaje actual. 17. Y si Cristo no resucitó, mire cómo dice la traducción lenguaje actual: de nada sirve que ustedes crean en Él. ¿De nada?
sirve, pues sus pecados aún no han sido perdonados. Eso es, si Cristo no ha resucitado. 18. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. 19. Si nuestra esperanza, póngale atención aquí. 19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, traducción del lenguaje actual es más contundente. No hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que si yo solamente pienso que en esta vida, hasta donde Dios me permita, Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar, Dios me va a ayudar, y ya el día que me muere, ¿quién sabe qué va a pasar? Soy el más digno de lástima, porque no hemos entendido que si estamos en Cristo vamos a resucitar con el Señor. Por eso Pablo comparaba las tribulaciones de esta vida como algo como leve, comparado con la eternidad de Dios. Porque si estamos en Cristo resucitaremos juntamente con Él. O sea, Pablo lo que estaba viendo es, esto es temporal. Ustedes enfóquense en toda la eternidad. Pero si mi mirada está solamente en esta vida, y tristemente mucha gente así piensa, y la escritura nos dice, no hay nadie más digno de lástima. Así que usted nunca vuelva a pensar solamente en esta vida, sino piense que usted va a resucitar con el Señor y estará por la eternidad con el Señor. Si usted solamente está pensando en esta vida y me voy a morir y qué va a pasar, tendremos que tenerle mucha lástima. Eso es lo que dice la escritura. A mí no me diga nada. No, usted tiene que estar pensando que esto es algo parte del propósito de Dios, pero a donde Dios siempre nos vio es en Cristo. Y ahí debe estar mi descanso, mi paz. Por eso, créame que pase lo que pase, el Señor me dice, ya te voy a llevar, yo estoy listo. Aunque la gente me dice, no, pastor, espérese, pero bueno, pues si el Señor decide, pues sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Amén. Ok, ahora sí el 20. Mas ahora, ¿más cuándo? Ahora. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que tener la preeminencia, el primer lugar en todo, hasta en la resurrección, en todo. 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Ahora sí. Porque así como en Adán, ¿qué? Todos mueren. Pero mire la parte interesante. También en Cristo todos, a ver de este lado, todos serán. Entonces aquí ya es donde entramos, digamos, en algo más sólido de la resurrección. Ya no nada más la misma historia, sino entrar en materia, en alimento sólido. Estábamos en Adán, estábamos muertos, pero en Cristo somos vivificados. ¿Cuántos están en Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces ahora usted tiene un espíritu vivificado. Estábamos muertos. Ahora Dios nos dio vida. ¿Mande? Y vida eterna, dígalo así. Y nos dio vida y vida eterna. ¿Y la vida eterna es cronológica o es eterna? Su nombre lo dice, pero lo digo para que no se le olvide. Dios no le dio una vida a los 70, 80, 100, 112. No. A usted Dios le dio la vida eterna. Más específicamente, le dio su propia vida. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa creada, hambre, problemas, nada. Yo tengo que tener ese entendimiento claro para poder ahora sí cumplir parte
del propósito de Dios a través de la resurrección. O sea, este no es un asunto aislado. Resucitó el Señor allá y lo celebramos y luego lo demás. No, todo está conectado y se lo voy a comprobar. Amén. Amén. Romanos 6, 3 al 5, rápidamente. Ya ahora de aquí en adelante, hoy y el próximo domingo, ya no vamos a hablar de lo que sucedió allá en los evangelios. ¿Ok? Ya vamos a entrar a puro cirlón, puro comida sólida. Carne San Juan, va a pasarle publicidad también. Carnes finas San Juan. Ok, todavía no puedo comer yo, pero bueno, ya me la quitaron otra vez. Romanos capítulo 6, 3 al 5. Listo, rápido, ya vamos a ir terminando. Mire la pregunta que nos hacen. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en qué? Bautizados en Cristo, ojo. Hemos sido bautizados en su muerte. Esto muchos religiosos no lo van a entender, créanme. Pero bueno, nosotros leemos la escritura. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos tristes y preocupados. Andemos todos deprimidos, afanados. Andemos como, mis hermanos, en una nueva vida, confiando en el Señor. O sea, la resurrección no es un hecho aislado de la forma como yo debo de vivir. Es para que yo entienda que eso se hizo con un propósito y que yo ya resucité con el Señor y tiene que haber una forma diferente de caminar. Por eso la gente cuando celebra la resurrección este domingo y todo el día vive desordenado, preocupado. Entonces no entendimos. Amén. Para que andemos ¿cómo? En vida nueva. En novedad de vida. ¿Cómo dice ahí? Andemos en novedad de vida. Andemos contentos, gozosos, sufridos en la tribulación. ¿Nadie se acordó? Constantes en la oración. No ignoramos. Ni yo ignoro las circunstancias, créame. Pero eso a mí no me debe de gobernar. Yo me voy a descansar en el Señor. Amén. Ok. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y acuérdense, desde el momento que creímos en Cristo, la resurrección ya es un hecho legal. Pero lo vamos a experimentar a plenitud cuando resucitemos juntamente con Él. Pero legalmente nosotros ya resucitamos. ¿Ok? Porque estábamos muertos y pasamos de muerte a vida. Ok. Ya dijimos que si entendimos eso, ¿cómo debemos de andar? ¿En novedad de qué? De vida. Nuestro caminar debe ser diferente. Y ahora aquí viene en Colosenses, que es una carta que el apóstol Pablo escribe, para que también nos da dirección después de la resurrección. Colosenses 3 del 1 al 3. Aspecto de la resurrección como una forma práctica para mi caminar. ¿Está conmigo? Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues, esto es para los que han resucitado. Si pues habéis resucitado a un lado, siguiendo a Cristo o con Cristo. Usted ha resucitado con Cristo. Siempre el Señor nos vio en Cristo. En la elección, en la crucifixión, en la resurrección, en la todo siempre nos vio en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser mi forma? Si ya entendí esto, buscar las cosas de arriba. Nos da dirección. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¡Pum!
No, es que estoy preocupado aquí. Estamos preocupados en las cosas que no están en el orden de Dios. Al final, usted no tiene ni yo control de las cosas terrenales que puedan pasar. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la persona se estresa? Porque ve las noticias, ve lo que dicen, ve lo que pasa y ve, y entonces, y diciendo, oye, pero tú ya eres de arriba. ¿Por qué estás preocupado en las cosas de aquí? Por no poner nuestra mirada, por no buscar las cosas de arriba. Y 3, cuando terminamos. Porque habéis ¿qué? Pastor, yo todavía estoy vivo. No, usted murió al viejo hombre. Y vuestra vida, o sea, la nueva vida que tenemos, está escondida. En otras palabras, ¿qué nos dice eso? Que nuestra vida está ¿cómo? Segura. Entonces, ¿de qué se preocupa? Nos preocupamos porque no renovamos nuestra manera de pensar conforme a la voluntad de Dios. Y por eso vivimos preocupados. Ahora, ojo, quiero recordárselo siempre. Yo no ignoro las circunstancias que a usted le pasan y que a mí me pasan. Yo no las ignoro. Pero recuerde, eso no nos debe de gobernar. Otra vez, para que, ese no fue el ensayo, ¿ok? No ignoramos las cosas que suceden, pero no nos deben de gobernar. Ándele, ahora sí. ¿Qué es lo que te debe de gobernar? El propósito de Dios que depositó en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está segura en Cristo. Dele un aplauso al Señor. Y nos despedimos de todos los que nos ven. Porque su vida está segura en Cristo. ¿Ve la diferencia? De solamente algo. Y cada año lo mismo, lo mismo.